siempre nosotros comenzamos con una gran fe. Entonces, yo me he valido, por supuesto, de un personaje bíblico. Para eso están los personajes bíblicos, en este caso Abraham, para que a través de estos estudios ustedes y yo veamos cómo es este crescendo de la fe de Abraham. Cómo llega Abraham a tener una fe, a ser considerado como el padre de la fe. ¿Por qué Abraham es considerado el padre de la fe? Eso es algo maravilloso y necesitamos que cada uno de nosotros nos identifiquemos dónde nos encontramos en esta etapa de la fe. Hemos dicho dentro de este contexto, dentro de esta serie del avivamiento, que el avivamiento es una actividad soberana de Dios. Es el Señor quien renueva, quien trae un nuevo vigor a su pueblo, quien nos anima de forma colectiva y va afectando el Señor a través del avivamiento la sinceridad de nuestra fe y la manera como nuestra conducta se va ajustando más a esa fe que tenemos. Porque es triste y es duro que como cristianos nosotros no crezcamos en conducta, en santidad, que es cierto que el primer paso es la justificación por la fe, pero después de ello nos espera la santificación, ¿cierto? Uno de los temas centrales de la carta a los romanos que veremos si el Señor nos da licencia. Porque cuando nosotros logramos entender ese principio, nos damos cuenta que hemos sido llamados a santificarnos en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que crecer como esposos, como padres, como hermanos, como hijos, como trabajadores, y ese proceso se llama un proceso de santificación. El fundamento que yo quiero que nosotros tracemos acá es cómo llegó Abraham, cómo Dios va trabajando con el padre de la fe, que creo que es el mejor ejemplo, ¿cierto? A tener una fe tan sólida, a tener una fe que se transformó en fidelidad. Por eso el mensaje se llama obediencia y fidelidad, el fruto de la fe. O pude yo haberlo llamado el fruto de la fe, o la fe debe transformarse en fidelidad. Mi fe tiene que convertirse en fidelidad a Dios. Queridos hermanos, las Santas Escrituras nos han indicado que hay algunas características que deben existir en nosotros de manera individual para que Dios traiga un avivamiento a nosotros. Y esas características son las que yo he querido estar compartiendo con ustedes para que el Señor traiga un avivamiento a nuestras vidas. Si trae un avivamiento a mi vida, seguramente voy a afectar a mi congregación local. Y si yo afecto a mi congregación local, seguramente mi congregación local va a afectar el barrio. Y si el barrio es afectado, con toda seguridad, Bogotá será afectada. ¿Cierto que sí? Vamos a ver, no hoy, vamos a ver más adelante cómo toda una ciudad fue avivada a través de una predicación deplorable como la de Jonás. Cómo Dios tuvo misericordia y a través de una predicación sin misericordia, Dios trajo tanta gracia y tanto poder. Queridos hermanos, hemos visto que hay algunas características propias del avivamiento, como son la oración, ya lo vimos, como es un anhelo genuino de renovar nuestras vidas, una humildad genuina, que fue el último sermón que vimos. Vamos a ver más adelante el arrepentimiento, en el cual el Señor nos invita a trabajar, y la obediencia. Hoy vamos a ver obediencia. La obediencia. Esos son de esos sermones que a uno no le gustan. Son de esos sermones que son verdura, que son doctrina sólida y por eso a uno casi no le gusta, como que no lo pasa, como que la mamá tiene que sacarle el cohete y ponerlo en el comedor para que uno se coma las verduras. Esto es algo que todos necesitamos porque son las vitaminas del cristianismo. ¿Por qué la obediencia es fundamental para un avivamiento? ¿Por qué será la obediencia algo fundamental en ese sentido? Preguntan algunos. Es más, la pregunta puede ser, ¿cómo puedo llegar a ser yo obediente? Y cuando estoy hablando de obediencia me estoy refiriendo a los valores del reino. La palabra del Señor dice que nosotros, que los seres humanos, somos por naturaleza hijos de desobediencia. Esa expresión quiere decir que somos desobedientes. Desobedientes frente al semáforo, desobedientes frente a los impuestos. En este país,
El que sabe evadir los impuestos, ese sí es un chacho. La persona que no paga los impuestos, que yo sí soy piloso, yo no pido factura y no me cobran el IVA. Yo voy y registro allí en San Andresito, que yo sí soy, vea, piloso. No es ser piloso, eso es ser pícaro. No, somos hijos de desobediencia. Tendemos a hacer las cosas de manera diferente a como Dios nos dice. Por eso, uno de los llamados dentro de las características del avivamiento es ¿cómo logro ser obediente? Quisiera tener todo un estudio de hacer de Abraham, porque veremos tantos problemas en la vida de Abraham. Uno puede ver muchos problemas en la vida de Abraham. Ciertamente no voy a ver sino 3 aspectos de él ahora, dentro de 8 días y en 15, si el Señor me da licencia. Pero yo espero animarlos y espero realmente que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero ser obediente. Yo quiero aprender a ser obediente, porque de esa manera podré llegar a ser fiel. Y de esa manera Dios me podrá confiar cosas. Porque hay gente que quiere escuchar la voz de Dios. Porque hay gente que Dios le capacite para darle más. Por ejemplo, hay gente que sufre mucho con el dinero. El Señor dice, ¿realmente crees que eres capaz de administrar un dinero? Si hay hombres que no saben administrar su esposa. Si hay hombres que no saben administrar lo que Dios ha puesto en sus manos, que es lo más sagrado, su hogar. ¿Hay acaso algo más sagrado que el hogar? ¿Hay algo más sagrado que el hogar? Si el hogar está primero que la iglesia. Entonces nosotros necesitamos aprender a ser fieles mayordomos para que Él nos dé más responsabilidades. Por eso Cristo, el Señor, dice, si ustedes no saben administrar los bienes materiales, le llama riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las riquezas verdaderas? ¿Cómo confiarle la iglesia a una persona con un carácter reprobado? Porque a nosotros nos gusta la fama de Abraham y las cosas de Abraham y la riqueza de Abraham. Vaya, que Abraham era rico, riquísimo. Y hay hermanos que no pegan una ni siquiera para pagar las deudas que tienen. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor? Si usted tiene problemas económicos, usted tiene un problema espiritual. Si usted es cristiano y tiene problemas económicos, es un problema espiritual. Tiene que hablar con el Señor en esa área, concreta y puntualmente. Todos pasamos aflugias, claro que sí. Pero hay hermanos que todo el tiempo es colgados y como decía mi mamá, a cada santo le deben una vela. Queridos, un indicador de que un creyente necesita avivamiento es si no hace o ha dejado de obedecer. El primer órgano que nosotros le enseñamos a nuestros hijos fue a ser sensibles a la voz de mamá y papá. Ya después se ponen adultos y listo, pero cuando son niños, usted tiene que enseñarle el órgano que usted tiene que desarrollarle a sus hijos, es el órgano de la obediencia. Porque el órgano que Dios nos ha desarrollado y quiere que desarrollemos es el órgano de la obediencia. Obediencia. Hermanos que llevan de cristianos 5 o 10 años y todavía no han puesto su casa en orden. Hermanas que no han puesto toda su casa en orden. Entonces, la clave para obedecer a Dios, porque obedecer a Dios es tan incómodo. La clave para obedecer a Dios es cuando mi fe se convierte en fidelidad. Ya podría terminar el sermón y esperarlo dentro de 8 días. Porque ese es el centro. Ese es el centro de la predicación, queridos hermanos. ¿Cómo hago, Ovidio, cómo hago yo para ser obediente? Que la obediencia no me cueste. Volviéndote fiel. Que tu fe se convierta en fidelidad. Fidelidad. Y vamos a ver si el Señor nos da licencia, cómo la fe de este hombre, de Abraham, hoy hasta dónde alcanzo a llegar hoy, un hombre que no creía en Dios, era un pagano, era un idólatra. Era un hombre lejísimo de llegar a saber quién era el Shaddai. Pero llega a convertirse de una manera maravillosa. Hay muchas ironías, queridos hermanos, dentro de las diferentes etapas de la vida. Y yo quiero hacer un paralelo porque justamente también el mensaje lo podemos llamar así. Las diferentes etapas de la
Fe. Fe joven, fe madura y fidelidad. Ahí son los tres. Hoy veremos fe joven, fe madura y fidelidad. Hay una fidelidad más grande que la fe. Hay una fe más grande que la fe madura, sí, la fidelidad. Si su fe no llega a fidelidad, esa es la gran diferencia. No es que Dios le haya dado más fe a Adrián Roger o a Billy Graham. No. Les dio exactamente la misma capacidad de consagración a él. Solo que ellos pasaron su fe y transformaron su fe en fidelidad. ¿Vamos bien, hermanos? Como que no. Está pesado el tema, ¿no? Porque somos hijos de desobediencia. Entonces, digo yo que hay una serie de ironías en nuestras vidas, porque cuando eres niño, ¿qué quieres ser? Adulto. Y cuando eres adulto, ¿qué quieres ser? Pues, niño. Cuando eres niño, ¿quieres estar despierto hasta qué horas? Hasta lo más, ya se quedan dormidos, son las 8, ya vete a dormir, no, todavía quiero estar más despierto. Y cuando se va llegando a mi edad, queremos irnos a dormir más tempranito. ¿Cierto? El problema es que cuando uno es niño, quiere crecer, ¿qué? Rápido. ¿Para qué? Porque los niños piensan que de esa manera van a poder disfrutar de la libertad y de los privilegios de los adultos. Yo pensaba eso. Lo hablo por mí. Pero el problema es también una ironía, que los niños quieren privilegios de adultos sin responsabilidad de adultos. ¿Cierto? Y los jóvenes se crían así. Yo quiero tener derechos de adulto, quiero tener vida sexual de adulto. Pero no quieres tener responsabilidad de adulto. Y así llega a los 40 y tantos años. Y apenas mi muchacho va a salir de la casa. Como adolescentes, en todo lo que pensábamos, por lo menos yo, era en cumplir 18 años para decir que éramos mayores de edad. Sin embargo, una de las cosas que uno aprende de adulto es que hay un precio que pagar por los privilegios de independencia. Por ejemplo, no hay comida gratis. No hay comida gratis. Y uno tiene que pagar los servicios públicos, sin hablar de arriendo y otra cantidad de cosas. Esa analogía, esa ilustración, ocurre exactamente en los términos de la fe con el Señor. En nuestro crecimiento físico, repito, hay un paralelo con nuestro viaje espiritual en esta tierra. Amén. El Señor llamó a Abraham. Seguramente dentro de 15 días haré un poco más la introducción de por qué el Señor llamó a Abraham y cómo lo llama, por supuesto, para traernos a través de él al Señor Jesucristo. Pero este periplo, este andar que Abraham tenía, él no vivía en una ciudad, como dice la carta a los hebreos, él buscaba la ciudad celestial, dice la carta a los hebreos. Yo tengo un paralelo, esta no es mi casa, esta no es mi residencia. Este no es mi hábitat, este no es mi sitio. Y por eso la iglesia está mundanalizada. Porque la iglesia se ha atorado, se ha detenido en su caminar con el Señor y cree que tiene que hacer moradas aquí en la tierra. Sí, ciertamente que el cristianismo nos ayuda a trabajar la depresión, la ansiedad. Si el Señor nos da licencia, veremos la carta a los Filipenses y todas esas cosas. Pero el propósito fundamental es prepararnos para nuestra tierra prometida, para que nosotros podamos llegar con nuestra familia, para que nosotros podamos llegar a la estatura de Cristo, para el lugar hacia donde vamos, porque esto simplemente es un sueño. La tierra y el mundo simplemente es una especie de espejismo. El Señor lo mostró a través del desierto, donde en el desierto lo único que se ven son espejismos. Y durante 38 años Israel estuvo en ese desierto, queridos hermanos, haciendo nada. Porque no era la voluntad del Señor que Israel estuviera 38 años en el desierto. Israel hizo durante 38 años en el desierto nada. Y tú miras el libro de Números y en consecuencia nada se dice esos 38 años. Se cuenta en el desierto el tiempo del año y medio que duraría de Egipto a la tierra prometida. Los otros 38, dar vueltas como muchos cristianos. El Señor nos salvó con un propósito, pero yo como cristiano puedo dar vueltas y vueltas acá en la vida y nunca encontrar el propósito para el cual el Señor me llamó, mis dones enterrados, mis talentos enterrados,
nunca fui útil, nunca cultivé coronas para las que el Señor me llamó. Entonces, queridos hermanos, repito, muchos creyentes deseamos tener una mayor intimidad con Dios, desean escuchar su voz y quieren conocer a Dios y ser más como el Señor Jesucristo. Pero eso no llega por ósmosis, eso llega por un trabajo. Quieren tener muchos privilegios con Dios, pero simplemente no están dispuestos a pagar el precio. Pablo se privó de una esposa. Privarse de una esposa es algo tremendo, ¿o no? Se necesita trabajo, queridos hermanos, para tener una gran relación con Dios. Hay gente que quiere casarse otra vez me quiero casar. Oye, pero por favor, el tercer matrimonio, y no descubres cuál es el propósito del matrimonio, que el matrimonio no es para ti, que el matrimonio es para Dios, y que mientras insistas que el matrimonio es para ti, otra vez te espera otra caída. Que el matrimonio no es para satisfacerte emocional, sexual. No, esas son cosas añadidas. El matrimonio es porque quiero pagar un gran precio para poder enseñar mejor el evangelio, tratar y trabajar con unos hijos y llevarlos al cielo, porque tengo promesa para eso. Mi trabajo no es para saque dinero, no, para evangelizar a los que están en mi entorno, pero sin abrir la boca. Que la venida a la iglesia cada 8 días es la preparación para irnos para el cielo, que esta es el arca, que nos estamos preparando para irnos. Entonces el Señor a veces tiene que apretarnos las tuercas. Va trabajando el Señor en nuestras vidas. Queridos hermanos, si deseamos una profunda intimidad con Dios, por supuesto, como lo estamos aprendiendo, necesitamos orar, estudiar la Biblia, participar en disciplinas espirituales, ser obedientes a la voluntad de Dios y vivir por la fe. Pero muchos creyentes sinceros no tienen problemas con la oración. Muchos creyentes no tienen problemas con el estudio bíblico. De hecho, abrieron un nuevo curso, súper, a mí me encanta ir a conocer la Biblia y estudiar. No tienen problemas con eso. Pero tienen un problema gravísimo con el tema de la obediencia. No son obedientes. Digamos que desde el lunes hasta el viernes ya no son creyentes. O son creyentes muy secretos. Pierden su comunión con el Señor. El Señor no es su día a día, no está yendo constantemente al baño a hablar con Él, sobre todo en la oficina. Sacar un momento e ir a hablar en el baño con Él. Entonces, esto es algo que es real en la vida de la gente que está en la primera etapa de su fe. Somos niños en la fe. Entonces, esas disciplinas, queridos hermanos, nos maduran, sí, pero tienen que tener un propósito. Esa sí es llevarnos a una fidelidad a Dios. Entonces, ¿cómo transformamos la fe en fidelidad? Una fe joven. Mira ahí en Génesis, como lo leímos, Génesis 12, 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios eligió a Abraham y lo separó de entre sus congéneres idólatras, porque eran idólatras, para reservar un pueblo para sí, entre los cuales se iba a mantener una adoración y por la cual iba a llegar ¿quién? Por la cual iba a llegar ¿quién? La salvación de este mundo. O sea, usted piense por un segundo, queridos hermanos, el trabajo de Abraham. Dios levanta a este idólatra, a este pagano, y va a venir Jesucristo por medio de ese hombre. Dios va a visitar este planeta por medio de ese hombre. Mira el plan de las edades. El secreto no es, vamos a ver cómo es que Abraham se vuelve rico, como enseñan en pseudos evangelio. No, el secreto es cómo a través de ese hombre Dios se hace hombre y viene a esta tierra. Pero ese hombre necesitaba un carácter. Porque Dios exige de sus hombres integridad. Yo no digo que no somos pecadores, yo soy el primero. Pero Dios lo que busca de sus hombres es fidelidad e idoneidad. Y hay personas que dicen: hermano, ¿usted no se ha fijado en fulano de tal? Sí, ¿usted no se ha fijado que a veces falta una vez los domingos? Ni siquiera ese fulano que usted me está recomendando, esa fulana, viene 4 domingos seguidos. Lo más mínimo de lo mínimo de la fe.
Eso es lo más mínimo de lo mínimo de la fe. Imagina que hiciéramos un paralelo con lo físico y que nosotros solamente comiéramos los domingos. Una persona que solamente el domingo viene y se alimenta acá, pues vive desnutrido, espiritualmente hablando. Entonces, ¿Dios te eligió a ti? Sí, Dios te eligió a ti y me eligió a mí. Ahora, Dios va a probar nuestra fe, como probó la fe de Abraham. Y la fe, la manera como Dios empieza a probar la fe de Abraham es, le dice, deja tu casa, deja tus parientes. ¿Cierto? Para muchos de nosotros fue casi que lo mismo. Hay una gran aplicación para nosotros porque también cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que dejar muchas veces nuestros parientes, ¿sí o no? Porque son muy borrachitos, porque se burlan de nuestra fe, porque realmente vemos por diferentes razones que tenemos que colocar distancias, aunque no quisiéramos, de nuestros parientes. Pero el creyente que hace eso, cree que ya pagó el precio máximo. Eso es lo más elemental de lo más elemental. A ver, por favor. Y si tú no lo haces, tus primos, tus sobrinos afectarán a tus hijos. Tu tío el borracho, cada diciembre, cada vez que nos reunamos, Día de la Madre, del Padre, de lo que sea, sacarán su mundo. Pero nosotros creemos que estamos pagando el precio más, eso es lo más elemental de lo más elemental. Y el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y vete. ¿Abraham lo hizo? No. Abraham se fue con su papá y se fue con su familia y con sus hermanos. Ahí estoy un poquito contextualizando. Se llevó a su papá, se llevó a Arán, y el Señor tuvo que ¿qué? Eliminarlos. Y ahí sí comienza el capítulo. Usted mira el capítulo 11 terminando, ahí el Señor tiene que eliminar una serie de personas. Esto es maravilloso. Queridos hermanos, tuvimos que hacer lo mismo que Abraham, dejando parientes, casa, familia. Quienes se vuelven a Dios deben dejar sus pecados para ganar lo que ya nadie les podrá quitar, al Señor en sus vidas. Sí, no, es que yo no me hice cristiana, y yo me voy a volver una antisocial. No, yo sigo en mi vida social común y corriente. Tienes problemas en tu relación con el Señor. El Señor es fiel, no te va a quitar la salvación. Pero si nosotros tenemos que irnos a vivir debajo de un puente para evitar que nuestros hijos, que nuestra vida sean afectados, espere que sean ya mayores de edad, listo, cada uno tomó su decisión. Aún así, pues esperamos a ver qué sembramos. Entonces, queridos hermanos, quienes se vuelven a Dios deben dejar sus pecados para ganar lo que ya no pueden perder. Si yo tengo que cambiar de trabajo, bueno, a ver, yo cambio de trabajo ¿y quién trae la comida? ¿Y quién paga el arriendo? No tienes fe. Yo no le estoy hablando, hermano, de aquí cada 8 días estamos hablando de actitud mental positiva, a ver cómo los animamos para 8 días, les estamos hablando de la realidad del cristianismo, a ver, vamos a ver que Abraham bajó a Egipto también, dijo, ¿cómo trabajo con una hambruna? ¿Que entonces Dios va a hacer llover maná o qué? Porque es la forma como hablamos, ¿sí o no? Si el Señor nos dice, voy a confiarte este cáncer, voy a confiar, porque y el hermano llegó en un BMW, qué bendición, hermano. Pero si el hermano está enfermo, no lo podemos llamar que eso sea una bendición. Estar sin empleo no es una bendición. Ahora, si yo perdí el empleo por emborracharme, drogarme y agarrarme con todos allá en el trabajo, pues a ver. Lo que quiero decir es que muchas veces empieza a existir un seguimiento por parte de los jefes. Usted es el aleluya. A mí me pasó eso y en mi trabajo me pasaba eso constantemente. Y hasta que un día salí y le dije al gerente, y Dios lo sabe, voy a hablar con mi papá, y usted le dije con lágrimas en los ojos. Y nunca volví a repetirle lo que el Señor empezó a tratar a ese hombre de una forma durísima. Pero yo, así como dice, es que se me olvida que tengo mucha fuerza. Pero sí, son cosas reales. El Señor, porque yo no iba al trabajo a tomar del pelo. Él le molestaba porque yo bebía mucho con él, teníamos mucho mundo y después yo me hice cristiano y traté de vivir mi fe. Queridos hermanos, el pecado y todas sus oportunidades deben abandonarse, en particular las malas compañías, sobre todo en mi trabajo. Hay hermanos que están echando chistes vulgares, hermano, corrompidos, hermanos. No, es que yo no tengo hijas, yo tengo esposa, otra soy soltero.
pero usted no, usted tuvo que haber nacido por medio de una mujer. Escuche lo que se está hablando. Pablo dice que las palabras corrompidas, que las conversaciones corrompidas arruinan la vida y acaban con nuestra fe. Y uno le puede decir a una persona, no puede ser boquisucio. Entonces, en esta primera etapa hay una fe joven. Génesis 12:1. Es una orden fácil de cumplir, hermanos. Deja tu tierra. ¿Será que ahí donde está radicando su problema hoy? ¿Será que usted no ha crecido es por eso? Hermano, ¿usted cree que yo voy a salir de mi barrio, no tengo cómo pagar? Hermano, hable con el Señor. Es que estamos hablando de fe, no de vista. De fe, no de vista. Es por fe, esto es por fe de principio a fin. La doctrina central en la Biblia no es la elección. La doctrina central en la Biblia no es la predestinación. La doctrina central en la Biblia no es el libre albedrío. La doctrina central en la Biblia es la justificación por la fe de principio a fin. Esto es un mundo de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted está escuchando este mensaje y usted dice, no, tengo que hacer haga la regla, pero es que eso significa que me quedo sin la quincena, mi amor. Si honra al Señor, ocúpate de sus cosas y Él se ocupará de las tuyas. Pon a prueba la fe del Señor. Pon a prueba al Señor. Ese es el punto. Entonces la orden que Dios le dio a Abraham era bien fácil de cumplir. Deja tu tierra. Porque la fe joven es donde comenzamos a dar pequeños pasos en nuestro viaje espiritual con Dios. Esto es a ver, mi amor, ya llegamos a Cristo, vamos a tener que pensar realmente cuando estemos con tu familia, con mi familia, tenemos que hacer una serie de ajustes los días fines de semana cuando nos reuníamos, terminábamos en una cantina, esos pequeños ajustes. Pero vuelvo y repito, hay gente que cree que eso es muchos ajustes, eso no es nada, eso es el primer paso que hay que dar. Si tu esposo no es cristiano, ¿cómo tienes que empezar a tener esa relación con tu esposo, con tus hijos que no son creyentes, con tus padres que no son creyentes, con tus hermanos que no son creyentes? Dios tiene consejo para eso. Dios no nos pide mucho a nosotros en esta primera etapa de la fe. Nuestra fe no tiene que ser una fe que mueva montañas en esta etapa. Es una fe joven. Es una fe, pero hay hermanos que ni siquiera eso tan nimio lo logran hacer. Pero entonces quieren que se les confíe el Señor más cosas. ¿Cómo le confía al Señor más cosas? ¿Y cómo vive esa persona? Con tristeza, con depresión. ¿Por qué? Porque el Señor dice, me menosprecia. El Señor constantemente se queja en el Antiguo Testamento y dice, ¿hasta cuándo este pueblo me va a menospreciar? No tener fe en Dios es menospreciarlo. Queridos hermanos, nosotros cuando comenzamos en esta primera etapa, Dios nos anima y si nosotros mostramos integridad y fidelidad en eso, Él nos confía a otra parte. Va a llevarnos a una fe madura. Cuando comenzamos a confiar en el Señor, cuando empezamos a confiar en su carácter, cuando estemos dispuestos a seguirlo, así no sepamos a dónde vamos o cómo terminará todo esto como Abraham, esa es la fe sencilla. Usted puede estarse diciendo, y yo pensé que yo tenía una fe madura, valórelo. Sí, seguramente ya ha hecho ajustes. Vea, cuando el Señor le dice a uno, salga, ¿para dónde vamos? No sé, mi fe es joven. Él me dijo, salga, yo no sé para dónde me va a llevar. Yo no sé dónde me quiera, si en esta ciudad, en otra, si en el sur, si en el norte, si debajo de un puente, aunque Él nunca nos da eso. Él siempre espera y quiere lo mejor para nosotros. Esa es la fe. No sabemos para dónde vamos. Si ve que usted de pronto pensará, yo soy en este tiempo y yo creí que yo era maduro. Estás todavía en una fe joven. El Señor te va a pedir más adelante de pronto tu hijo, pero no por accidente. O por una, no. Te va a pedir cosas grandes. Porque es que nos va a confiar cosas grandes. ¿Amén? Sí, queridos hermanos. Y repito, y hay hermanos que llevan 20, 25 años en el cristianismo y no salen de la fe joven. Ni siquiera asisten 4 veces a los servicios de la iglesia, pero están pagando el precio máximo en su fe. Ni siquiera son capaces de decir, me resisto a trabajar en esto porque deshonro a mi Señor, porque descuido lo que Él ha puesto en mis manos.
La fe joven, queridos hermanos, es el comienzo de nuestra relación con Dios, porque estamos enamorados del Señor. Y Él nos enamora rápidamente, porque casi como nosotros lo decíamos esta mañana en oración, esta fe estamos en una época en la cual el Señor, nosotros lloramos inmediatamente, Él viene y nos atiende. ¿Recuerdan cuando teníamos a nuestros hijos bebés? ¿Los dejábamos llorar? Los atendíamos. Pregúntenle a Flor cómo está ahorita con Cristóbal. La demora es que llore para... ¿Qué quiere, papito? Y así es el Señor, porque estamos ¿qué? Somos ¿qué? Bebés. El Señor nos contesta casi que de inmediato todas nuestras oraciones, como le comento que me pasó con este gerente, con este jefe. Casi que de inmediato. Porque estamos en una fe jovencita. Lo ponemos a prueba y sí, Señor, ¿puedes cambiar la temperatura? Tú la cambia. Rápido, porque estamos en una fe joven, nos estamos enamorando de Él. Y eso está bien, igual que nosotros con nuestros hijitos. Pero después, más adelante, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Tienes que controlar los esfínteres. Ya entiendes, ya comprendes. No te voy a poner pañal. No me te voy a poner pañal. El Señor empieza a estirarnos. Y es aquí donde se encuentra Abraham, en este pasaje. En este pasaje, querida iglesia, en Génesis, ahí está Abraham, es un bebé en el Señor. No le pide muchas cosas al Señor. Abraham todavía no sabe que Él es el Shaddai. No sabe absolutamente nada de eso. Pues tanto es así, querida iglesia, tanto es así, que el Señor se le presenta en forma humana. Porque la cabeza de ese hombre todavía no podía entender a aquel Dios trascendente, ni siquiera sabría esa palabra. Tanto es así que en Génesis 18, 19 se le aparece en forma humana. Señor Jesús se le aparece en forma humana a él. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? La teología tan grande ya de Dios la vemos ya en Isaías. Ahí está muy pequeñito, él apenas está aprendiendo a conocer al Señor. Y Moisés creía que a Dios se podía ver. Y el Señor le dijo, no me puedes ver. Con esos ojos que te di no me puedes ver. Moisés lo lograba entender, ¿por qué no puedo ver al Shaddai? Pero ya Moisés crece un poco más en la fe. Entonces, en este pasaje, Abraham, querida iglesia, nos encontramos. Dios no estaba pidiendo mucho de la fe de Abraham, repito. Excepto que él estaba pidiendo que saliera de su zona de confort. Nada más le estaba pidiendo. Pero hoy en día a los cristianos medios se les pide que no trabajen un domingo. Solamente se decía, sal de tu confort. El hombre estaba casado con una princesa. Lo veíamos ayer, el hombre casado con una princesa. El hombre tenía buen dinero. No una princesa de nombre, sino realmente era una mujer importante dentro de su contexto político, social y económico de Ur de los Caldeos hace 4.000 años, tal vez. Bueno, yo sé que de todas maneras eso no es fácil. La fe joven es el primer paso en desarrollar yo mi fe obediente. Quiero hacer mucho énfasis en eso. Porque si yo no desarrollo mi fe joven, yo no voy a madurar en mi fe. No olvides, fe joven y el siguiente paso es fe madura. Y después de fe madura, ahí sí la consagración, fidelidad. Donde el Señor dice, ¿a quién tengo en el norte de la ciudad? Tengo a fulano de tal, tú ni se lo manda. Hola, ¿cómo estás? Mira, el Señor me mandó para que hablara. Una persona no puede creer eso. Porque hay muchas pseudo iglesias que se adjudican a hablar directamente con el Señor. Ustedes no tienen esas experiencias con el Señor. Y yo no les estoy hablando de una fe elevada, sino uno que más después cuando empieza uno a ver la vida o este suceso por el retrovisor de la vida, uno dice, ¿era Dios el que estaba ahí? ¿Era Dios quien me mandó esta persona? Era porque sabe que puede confiar en nosotros. Piensa en la fe joven como el nacimiento hasta la adolescencia. Se me durmieron. Piensa en la fe joven, hace ese paralelo, así porque la mente a veces no logra captar lo abstracto y este sermón es un poco abstracto.
pero trata de ilustrarlo como cuando yo nazco hasta la adolescencia, así es la fe joven. No tiene que durar 15 años, pues tampoco mi fe. Una persona puede crecer en 2 años, crecer enormemente, enormemente puede crecer. Pablo creció una enormidad, el apóstol Pablo. Porque él era superdotado. Pedro, en 3 años no crecieron mucho, pero en 1 año creció enorme. Juan. Entonces, queridos hermanos, les animo a eso. Pensemos en la fe joven como el nacimiento hasta la adolescencia. Dios no nos estirará demasiado porque nos quebraría. En la fe joven Él no nos confía mucho. Él es sabio, muy sabio. Él es la sabiduría misma. Sabe que nos quebraría. Dios comienza a estirarnos lentamente con pequeñas pruebas. Una pequeña pruebita. Por ejemplo, que ese día salió y le salpicó el carro. Un carro pasó y lo salpicó. Señor, yo sirviéndote, yo... Pequeñas pruebitas. Pequeñas pruebitas. Se quedó sin empleo. Una pequeña pruebita. A ver si corro donde la agiotista. Una pequeña pruebita. Se llama el banco. Pequeñas cositas, pequeñitas. Como hacemos con nuestros hijos. Vaya a la esquina, cuidado al pasar la carrera, vaya donde don Carlos. Pequeñas cositas hasta los 14 años, adolescente. Tienda su cama, arregle los baños. Pequeñas cositas.